1. Hay algo que controla tu vida desde las sombras. Piensa en tu vida por un momento. Tus decisiones, tus miedos, tus patrones, tus relaciones. Ahora pregúntate, ¿realmente eliges o algo en ti elige por ti? Otto Rank descubrió algo inquietante. Hay un trauma que no recuerdas, pero que controla todo. No es un trauma que tuviste a los 5, 10 o 15 años. Es un trauma anterior a la memoria, anterior al lenguaje, anterior a la conciencia. Es el trauma del nacimiento. Y Rank lo sabía. Ese momento, ese primer momento de separación absoluta, dejó una marca que no puedes recordar conscientemente, pero que tu cuerpo recuerda, que tu sistema nervioso recuerda, que tu inconsciente recuerda, y esa marca controla todo lo que haces. Tus relaciones están construidas sobre ella, tus miedos emergen de ella, tus decisiones están condicionadas por ella, tus defensas psicológicas existen por ella. Y lo más perturbador, no sabes que está ahí, porque no puedes recordarla, pero ella te recuerda cada día, en cada sensación de abandono, en cada miedo a la soledad, en cada necesidad de control, en cada angustia inexplicable. Rank lo llamó el trauma primordial, y hoy vas a descubrir cómo te controla. 2. El nacimiento, el primer acto de violencia. Rank se atrevió a mirar donde nadie miraba, no hacia el complejo de Edipo, no hacia la sexualidad reprimida, sino hacia el primer momento de tu existencia consciente, el nacimiento. Y lo que vio fue brutal. El nacimiento no es un milagro, es un trauma. Estabas en el útero, perfección absoluta. No había separación entre tú y el mundo, no había hambre, no había frío, no había peligro, no había tiempo, solo había ser. Y entonces fuiste expulsado violentamente hacia un mundo de luz cegadora, frío brutal, ruido ensordecedor, separación total. Tu primer acto consciente no fue respirar, fue gritar. Y ese grito no era de vida, era de terror absoluto. El terror de estar separado, el terror de estar expuesto, el terror de estar solo. Rank lo entendió. Ese terror nunca se fue, solo fue enterrado, reprimido, olvidado conscientemente, pero sigue ahí, en las profundidades de tu psique, controlando todo. 3. El útero, el paraíso que nunca recuperaste. Rank identificó algo que todas las religiones intuyen. El mito del paraíso perdido no es metáfora, es memoria biológica. Hubo un lugar donde estuviste completo, donde no había separación, donde no había miedo, donde no había necesidad. El útero no es nostalgia romántica, es realidad ontológica. Exististe en un estado de unidad perfecta y luego fuiste expulsado, y desde ese momento has estado intentando regresar, no conscientemente, inconscientemente. Cada vez que buscas completarte con otra persona, cada vez que buscas fusionarte en el amor, cada vez que buscas paz interior, lo que realmente buscas es el útero, el estado de no separación, el estado de no miedo, el estado de no necesidad. Pero Rank lo sabía, no puedes regresar, el camino está cerrado, la expulsión fue definitiva, y todos los intentos de volver son solo compensaciones. Compensaciones que nunca funcionan completamente, porque lo que buscas ya no existe. 4. La angustia de la separación, tu primer miedo. Ahora Rank va más profundo. Tu primer miedo no fue a un depredador, fue a la separación. En el momento del nacimiento, tu sistema nervioso experimentó el terror de estar solo, y ese terror quedó grabado, no en tu memoria consciente, en tu memoria somática, en tu cuerpo, en tu sistema nervioso autónomo, en las capas más profundas de tu inconsciente. Y desde entonces, cada vez que experimentas separación, revives ese terror original. No lo piensas, lo sientes. Cuando alguien te abandona, cuando una relación termina, cuando te sientes solo, cuando alguien se aleja emocionalmente, lo que sientes no es solo dolor presente, es el eco del primer dolor, el dolor de la separación original, el dolor del nacimiento. Y por eso duele tanto, porque no es solo este abandono, es todos los abandonos, es el abandono primordial, el que no puedes recordar, pero que nunca olvidaste. 5. ¿Por qué no lo recuerdas, pero te controla igual? Aquí está la pregunta obvia. Si no lo recuerdo, ¿cómo puede controlarme? Rank lo explicó. La memoria explícita no es la única memoria. Tienes memoria explícita, lo que puedes recordar conscientemente. Pero también tienes memoria implícita, lo que tu cuerpo recuerda sin que lo sepas. El trauma del nacimiento está en la memoria implícita. No puedes acceder a él con tu mente consciente, pero tu cuerpo lo recuerda perfectamente. Por eso, cuando alguien se aleja, tu pecho se aprieta como en el nacimiento. Cuando te sientes atrapado, entras en pánico, como en el nacimiento. Cuando necesitas controlar, es porque tienes miedo de la vulnerabilidad, como en el nacimiento. Rank lo sabía. El trauma que no recuerdas es el más poderoso, porque no puedes analizarlo, no puedes racionalizarlo, no puedes trabajarlo conscientemente. Solo puedes sentir sus efectos una y otra vez, sin saber por qué. 1.
Tu carácter es una defensa contra el trauma original. Aquí está algo que Rank reveló. Tu personalidad no es quien eres, es cómo te defiendes. Después del trauma del nacimiento, tu psique tuvo que construir defensas, estrategias para nunca volver a sentir ese terror, esa vulnerabilidad, esa separación absoluta. Y esas defensas se convirtieron en tu carácter. Si desarrollaste una personalidad controladora, es porque controlar te da la ilusión de que no volverás a estar indefenso. Si desarrollaste una personalidad complaciente, es porque complacer te asegura que no serás abandonado. Si desarrollaste una personalidad independiente extrema, es porque si no necesitas a nadie, nadie puede abandonarte. Si desarrollaste una personalidad perfeccionista, es porque si eres perfecto, no serás rechazado. Rank lo entendió. No eres tu personalidad. Tu personalidad es tu armadura. Y lo que protege es ese niño aterrorizado del momento del nacimiento. Ese niño que sigue vivo en ti, que sigue sintiendo el terror de la separación y que construyó toda una estructura de defensa para nunca volver a sentirlo. 2. Tus relaciones repiten el trauma del nacimiento. Ahora observa tus relaciones y verás algo inquietante. Todas repiten la dinámica del nacimiento. Si tienes miedo al abandono, es porque el nacimiento fue el primer abandono, separación de la madre. Si tienes miedo a la intimidad, es porque la intimidad amenaza con recrear la fusión y luego la separación inevitable. Si alternas entre necesitar y rechazar a las personas, es porque alternas entre el deseo de regresar al útero y el terror de ser expulsado de nuevo. Rank lo vio claramente. Cada relación es un intento de resolver el trauma del nacimiento. Intentas fusionarte con el otro, regresar al útero, pero cuando te acercas demasiado, te aterroriza, miedo a la separación inevitable. Entonces te alejas, recreando la separación. Pero cuando estás solo, te angustia, sintiendo el abandono original. Entonces vuelves a acercarte y el ciclo continúa una y otra vez. No porque seas difícil, sino porque estás atrapado en la dinámica del trauma primordial, buscando lo que perdiste, temiendo perderlo de nuevo y sin poder quedarte en ningún lugar. 3. Tu ansiedad es el eco del primer terror. Tienes ansiedad, tal vez generalizada, tal vez ante situaciones específicas, tal vez constante de fondo, y no sabes exactamente por qué. Rank lo sabía. Tu ansiedad es el eco del terror del nacimiento. En el momento del nacimiento, tu sistema nervioso fue bombardeado con estimulación extrema, peligro percibido, vulnerabilidad absoluta, y quedó hiperalerta. Aprendió que el mundo es peligroso, que estar vivo es estar en riesgo, que la separación puede venir en cualquier momento. Y desde entonces, nunca bajó la guardia completamente. Tu ansiedad no es irracional, es memoria somática del trauma original. Es tu sistema nervioso diciendo, recuerda que el mundo es peligroso, recuerda que puedes ser abandonado, recuerda que estás fundamentalmente solo. Y por eso, aunque tu vida sea objetivamente segura, sigues sintiendo ansiedad, porque la ansiedad no es sobre el presente, es sobre el pasado que no recuerdas. 4. Tu necesidad de control viene del momento en que no tuviste ninguno, necesitas controlar. Te angustia la incertidumbre, te cuesta confiar. Rank lo explicó. Tu necesidad de control es compensación por la impotencia del nacimiento. En el momento del nacimiento, no tuviste control de nada. Fuiste expulsado sin elección. Fuiste lanzado a un mundo sin preparación. Fuiste sometido a fuerzas que no podías resistir. Y esa impotencia fue insoportable. Entonces tu psique decidió, nunca más estaré tan indefenso. Nunca más dejaré que las cosas simplemente pasen. Nunca más confiaré en que estaré bien sin control. Y así, desarrollaste la necesidad de controlar tu entorno, controlar a las personas, controlar los resultados, controlar el futuro. No porque seas obsesivo, sino porque el control es tu defensa contra revivir la impotencia original. Rank lo sabía. Mientras más control necesites, más aterrorizado estás por dentro. 5. Tu miedo a la muerte es realmente miedo a la separación final. Y finalmente Rank reveló esto. Tu miedo a la muerte no es miedo a dejar de existir, es miedo a la separación definitiva. El nacimiento fue la primera separación, la muerte es la última, y tu inconsciente las conecta, porque ambas significan pérdida total de conexión. En el nacimiento perdiste la conexión con la madre, en la muerte perderás la conexión con todo, y ese terror de separación absoluta es el mismo. Por eso el miedo a la muerte no es solo biológico, es ontológico, es el terror de estar completamente solo, de estar completamente separado, de perder toda conexión. Y Rank lo entendió. Vivimos toda nuestra vida entre dos separaciones, la del nacimiento y la de la muerte. Y todo lo que hacemos es intentar no sentir ese terror de separación. 1. La máscara del fuerte. No necesito a nadie. Observa a quien dice, no necesito a nadie. Estoy bien solo, soy completamente independiente. Rank sabía que eso
eso es una máscara, una defensa contra el trauma de separación, porque si nunca necesitas, nunca puedes ser abandonado. Si nunca te abgas, nunca puedes perder. Si nunca dependes, nunca puedes ser decepcionado. Es la defensa contra ataque. Me separaron del útero violentamente. Entonces yo elijo la separación. Así no duele, pero Rank lo sabía. Duele igual, solo que de una forma diferente. Duele en la soledad, duele en la incapacidad de conectar, duele en el vacío que nunca admites, porque la máscara del fuerte esconde al más vulnerable de todos. 2. La máscara del salvador. Yo te rescato. Ahora observa a quien siempre está salvando a otros, siempre está cuidando, siempre está dando, siempre está presente para todos menos para sí mismo. Rank lo entendió. Esa es otra máscara contra el trauma. No pude evitar mi propia separación violenta, pero puedo evitar que otros sufran. Si los salvo a ellos, tal vez retroactivamente me salvo a mí. Es la defensa compensación. Intentas darle a otros lo que no recibiste. Intentas proteger a otros de lo que no te protegieron. Intentas crear la seguridad que nunca tuviste. Pero Rank lo sabía. No puedes sanar tu trauma salvando a otros. Solo puedes agotarte y seguir sintiendo el vacío, porque lo que intentas salvar es al niño que fuiste en el momento del nacimiento. Y ese niño ya no está ahí. 3. La máscara del perfeccionista. Si soy perfecto, no me abandonarán. Ahora mira a quien nunca es suficiente para sí mismo. Siempre se exige más. Nunca puede descansar. Nunca puede cometer errores. Rank lo vio. Esa es la defensa contra el terror de ser rechazado. El pensamiento inconsciente es: fui expulsado del útero, tal vez porque no era suficiente. Entonces, si soy perfecto, nadie me expulsará de nuevo. Es la defensa sobre adaptación. Si cumples todos los estándares, si nunca fallas, si siempre eres impecable, entonces estarás seguro. Pero Rank lo sabía. La perfección nunca te hace sentir seguro, porque la seguridad que buscas no depende de lo que hagas, depende de sanar la herida de sentirte no suficiente, que vino del momento en que fuiste separado. Y esa herida no se cura con logros. 4. La máscara del rebelde. Nadie me dirá qué hacer. Observa ahora a quien rechaza toda autoridad, se resiste a todas las reglas, desafía todas las expectativas, se opone por principio. Rank lo entendió. Es la defensa contra la impotencia del nacimiento. Fui forzado a nacer, fui sometido sin elección. Entonces ahora nadie me forzará a nada. Es la defensa rebelión. Si te rebelas contra todo, si nunca te sometes, si siempre haces lo contrario, entonces sientes que tienes control. Pero Rank lo sabía. Rebelarte contra todo es otra forma de estar controlado, porque no eliges según lo que quieres, eliges según lo que rechazas, y eso sigue siendo reacción al trauma, no libertad. Cos, la máscara del invisible. Si no me ven, no me pueden lastimar. Y finalmente observa a quien se hace pequeño, evita ser notado, no ocupa espacio, no pide nada, desaparece en el fondo. Rank lo vio. Es la defensa contra la exposición traumática del nacimiento. Fui expuesto brutalmente al nacer. La luz, el frío, el ruido, todo fue demasiado. Entonces ahora me escondo. Es la defensa invisibilidad. Si no te ven, no te pueden lastimar. Si no existes para otros, no pueden rechazarte. Si eres invisible, estás seguro. Pero Rank lo sabía. La invisibilidad es otra forma de muerte, porque si nadie te ve, tampoco puedes ser amado. Y el amor es lo único que puede sanar el trauma de separación, pero no puedes recibirlo si te escondes. 1. ¿Por qué saboteas lo que quieres? Aquí está algo que todos experimentan. Saboteas exactamente lo que más quieres. Quieres intimidad, pero la destruyes cuando la tienes. Quieres éxito, pero te autosaboteas cuando estás cerca. Quieres paz, pero creas drama cuando todo está tranquilo. ¿Por qué? Rank lo explicó. Porque lo que quieres conscientemente amenaza tu sistema defensivo inconsciente. Tu inconsciente se construyó sobre el trauma, se adaptó al dolor, se organizó alrededor de la separación. Y ahora, si de pronto estás conectado, exitoso, en paz, tu inconsciente entra en pánico. Esto no es familiar, esto no es seguro, esto va a terminar mal. Entonces, crea el final malo antes de que venga. Sabotea la relación antes de ser abandonado. Sabotea el éxito antes de fracasar. Sabotea la paz antes de que el caos regrese. Rank lo llamó self-sabotage as trauma protection. No es que seas autodestructivo, es que tu inconsciente prefiere el dolor conocido que el bienestar desconocido. 2. ¿Por qué repites los mismos errores? Y esto, repites exactamente los mismos errores, mismo tipo de pareja tóxica, misma dinámica laboral que te destruye, mismas decisiones que te llevan al mismo lugar, una y otra vez. Rank lo sabía. No repites porque seas tonto, repites porque tu inconsciente busca lo familiar. Y lo familiar es el patrón que se estableció en el trauma original: separación, abandono.
dolor. Entonces, aunque conscientemente quieras algo diferente, tu inconsciente te lleva de vuelta al patrón conocido, porque ese patrón, por doloroso que sea, es lo que tu sistema nervioso reconoce como normal. Y el sistema nervioso siempre elige lo familiar sobre lo desconocido, aunque lo familiar sea tu destrucción. 3. ¿Por qué te atraen las personas equivocadas? Ahora esto, te atraen las personas exactamente equivocadas para ti. Rank lo explicó. Te atraen las personas que replican tu trauma original. Si tu trauma fue abandono, te atraen personas emocionalmente no disponibles. Si tu trauma fue invasión, te atraen personas dependientes. Si tu trauma fue inconsistencia, te atraen personas impredecibles. ¿Por qué? Porque tu inconsciente piensa, si encuentro a alguien como la situación original y esta vez funciona, entonces sanaré el trauma. Es la compulsión de reparación. Pero Rank lo sabía. No puedes sanar el trauma original con una nueva relación. Solo puedes recrearlo. Sufrir de nuevo y confirmar lo que ya creías. No soy digno de amor. Siempre me abandonan. Nunca funciona. Cuando la verdad es, elegiste inconscientemente lo que confirmaría tu trauma. 4. ¿Por qué no puedes confiar? Y esto, no puedes confiar completamente. Aunque la persona sea confiable, aunque te demuestre su lealtad, aunque nunca te haya fallado, algo en ti sigue esperando la traición. Rank lo entendió. Tu desconfianza no es sobre el presente, es sobre el pasado que no recuerdas. En el momento del nacimiento, el útero, tu primer hogar, te expulsó. Tu primera experiencia de seguridad te traicionó. Y desde entonces, tu inconsciente aprendió. Nada es permanente. Todo lo seguro se vuelve peligroso. Siempre viene la separación. Entonces, aunque conscientemente quieras confiar, tu inconsciente está esperando que el útero te expulse de nuevo, esperando que lo seguro se vuelva peligroso, esperando la separación inevitable. Y esa espera destruye la confianza. 5. ¿Por qué tienes miedo al éxito? Y finalmente esto. Tienes miedo al éxito, no conscientemente, inconscientemente, porque el éxito significa visibilidad, exposición, separación de la masa, individuación, y tu inconsciente recuerda, la individuación, el nacimiento, fue traumática. Separarte del útero dolió, entonces ahora, separarte de la masa da miedo. Rank lo llamó Fear of Individuation. No es miedo al fracaso, es miedo a convertirte en ti mismo, porque convertirte en ti mismo significa separarte, ser único, estar solo en tu singularidad. Y eso replica el trauma original. Entonces te mantienes pequeño, te mantienes en la masa, te mantienes seguro, aunque esa seguridad sea la prisión de nunca ser quien podrías ser. 1. No puedes recordarlo, pero puedes reconocerlo. Llegamos a la parte crucial. ¿Cómo lidias con un trauma que no recuerdas? Rank fue claro. No puedes recordarlo conscientemente, pero puedes reconocer sus efectos. Puedes ver cómo tus relaciones replican la separación. Tu ansiedad es desproporcionada al presente. Tu necesidad de control es defensiva. Tu sabotaje es protección inconsciente. Y cuando reconoces esos patrones, cuando ves cómo el trauma invisible te controla, ese es el primer paso hacia la libertad. No eliminando el trauma, eso es imposible, sino reconociendo su influencia y eligiendo conscientemente no dejar que decida por ti. 2. La aceptación radical de la separación. Rank propuso algo brutal. La única forma de sanar el trauma del nacimiento es aceptar que la separación es definitiva. No puedes regresar al útero. No puedes fusionarte completamente con otro. No puedes eliminar la soledad ontológica. Estás separado y siempre lo estarás. Y eso, aunque duela, es la verdad. Rank lo llamó Acceptance of the Ontological Separation. No es resignación triste, es aceptación activa de la condición humana. Sí, estás separado. Sí, estás solo en un sentido fundamental. Sí, el útero se perdió para siempre. Pero puedes vivir desde esa verdad, en lugar de huir de ella, en lugar de negarla, en lugar de compensarla desesperadamente. Y cuando aceptas la separación, paradójicamente, puedes conectar de verdad, porque ya no buscas fusión desesperada, buscas encuentro entre dos seres separados. Y ese encuentro es más real. 3. Reconstruir desde la conciencia, no desde el trauma. Rank propuso esto. Puedes reconstruir tu vida desde la conciencia, no desde el trauma inconsciente. Esto significa, cada decisión importante pregúntate, ¿estoy eligiendo esto desde mi conciencia o desde mi trauma no resuelto? ¿Estoy eligiendo esta pareja porque es buena para mí? ¿Qué o por qué replica mi patrón de abandono? ¿Estoy evitando este riesgo por sabiduría, o por miedo defensivo del trauma? Rank lo llamó Conscious Reconstruction. No es terapia
terapia tradicional, es vigilancia existencial constante. Es preguntarte una y otra vez, ¿quién está eligiendo aquí? ¿Mi yo consciente o mi trauma olvidado? Y cuando es el trauma, elegir diferente, aunque dé miedo, aunque se sienta extraño, aunque tu inconsciente grite. 4. El encuentro con tu vulnerabilidad primordial. Y esto es crucial. Tienes que encontrarte con tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad que sentiste al nacer. La vulnerabilidad que has estado evitando toda tu vida. La vulnerabilidad que todas tus defensas protegen. Rank lo sabía. Mientras evites tu vulnerabilidad, el trauma seguirá controlándote. Entonces, en algún momento, tienes que dejar de defenderte. Tienes que bajar las máscaras. Tienes que sentir lo que más has evitado sentir. El terror de estar solo. El terror de estar expuesto. El terror de ser abandonado. El terror de no ser suficiente. Y cuando lo sientes, sin huir, sin defenderte, sin compensar, algo cambia. No es que el terror desaparezca, pero pierdes el miedo al terror. Y eso es libertad. 5. La vida más allá del trauma olvidado. Y finalmente Rank ofreció esto. Puedes vivir más allá del trauma, no eliminándolo, sino integrándolo, reconociendo. Sí, fui traumatizado al nacer. Sí, ese trauma me ha controlado. Sí, he construido mi vida defensivamente. Pero también, ahora soy consciente. Ahora puedo elegir. Ahora puedo vivir desde la verdad, no desde el miedo. Rank lo llamó post-traumatic living. No es superar el trauma, es vivir conscientemente a pesar de él. Es saber que el trauma está ahí, pero no dejarlo decidir. Y esa vida es completamente diferente, más auténtica, más libre, más real. Porque finalmente no estás huyendo de tu nacimiento, estás viviendo tu vida. Conclusión: el trauma que no recuerdas pero que defines. 1. Todos llevamos el trauma del nacimiento. Rank fue democrático en esto. Todos tienen este trauma. No es que algunos lo tengan y otros no. Todos nacimos. Todos fuimos separados. Todos experimentamos ese terror primordial. La diferencia es, algunos lo han integrado mejor. Otros están completamente controlados por él. Pero nadie está libre de su influencia. Y reconocer eso es liberador, porque significa que no estás roto. Estás humano. 2. El trauma olvidado explica lo inexplicable. Ahora miras tu vida diferente. Esos patrones que no entendías, esas decisiones que no tenían sentido, esas reacciones desproporcionadas, esos miedos irracionales, ahora tienen explicación. No vienen de la nada, vienen del trauma que no recuerdas, y aunque no puedas recordarlo, ahora puedes reconocerlo, y eso cambia todo. 3. No estás condenado a repetirlo. Y finalmente, Rank ofreció esperanza. No estás condenado a repetir el trauma, estás condicionado por él, pero no determinado. Puedes reconocerlo, puedes nombrarlo, puedes ver cómo opera, y puedes elegir diferente. No eliminas el trauma, pero no dejas que él elija por ti. Y esa elección, repetida miles de veces, reconstruye tu vida. 4. La libertad está en la conciencia, no en olvidar. Rank fue claro en esto. La libertad no viene de olvidar el trauma, ya lo olvidaste conscientemente, y aún así te controla. La libertad viene de hacer consciente lo inconsciente, de ver cómo el trauma opera, de reconocer sus patrones, de identificar sus defensas, y entonces elegir desde la conciencia, no desde el trauma olvidado. Rank lo sabía. Lo que no ves te controla. Lo que ves, puedes transformarlo. 5. El mensaje final de Rank. Si Rank pudiera hablarte ahora, te diría: naciste en trauma. Eso no fue tu culpa, pero cómo vives con ese trauma, eso sí es tu responsabilidad. Puedes seguir siendo controlado por lo que no recuerdas, o puedes reconocer su influencia y elegir conscientemente. El trauma del nacimiento es inevitable, pero vivir toda tu vida desde él es opcional. Tú decides si sigues huyendo de la separación o si la aceptas y vives desde esa verdad. Si sigues defendiéndote contra la vulnerabilidad o si la encuentras y la integras. Si sigues repitiendo los patrones o si los rompes conscientemente. El trauma olvidado está ahí, pero no tiene que controlarte, no para siempre. No si eliges ver, no si eliges conciencia, no si eliges vida en lugar de defensa. El trauma que no recuerdas no tiene que definir quién eres, solo tiene que ser reconocido y entonces puedes ser libre. Fin del guión.